Y un día volvió después de algún tiempo sin poder hacerlo y celebramos eso, que pueda hacerlo y que pudiendo hacerlo lo haga, que esté con nosotros como intentamos hacerlo cada cierta periodicidad de tiempo, 2 semanas. Milagros Martín Varela, ella es becaria del CONICET y es militante feminista. Hola Milagros, buen día. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, por ahora. Por ahora. Hoy he arrancado bien el día. No veo mucha proyección a ese bien. Pero bueno, nos agarramos de donde podemos. De donde podemos. Bueno, Milagros, murió el Papa y ha habido como una suerte de reivindicación de todas las transformaciones impuestas en la Iglesia por parte del Papa, de cómo, por ejemplo, ha planteado que no es quien para juzgar, por ejemplo, a distintas minorías como los homosexuales. Incluso hay una chica santiagueña que participó de un programa en el que jóvenes podían intercambiar opiniones con el Papa, a quien ella le regala el pañuelo verde al Papa y destaca la apertura de haber sido escuchada y de que el Papa le recibe el pañuelo verde, pese a que uno podría decir ha sido tal vez el tema sobre el que ha mostrado menos posibilidades de flexibilización respecto a que el aborto para el Papa, bueno, para la Iglesia en general, para el Papa también sigue siendo un crimen, pero se ha destacado también cómo ha permitido la incorporación de mujeres a la Iglesia y darle un mayor valor al que tradicionalmente la Iglesia le ha dado a las mujeres. ¿Cómo se piensa, ahora que ha muerto el Papa, su gestión al frente de la Iglesia desde los feminismos? Bueno, desde diversas maneras, desde diversos puntos de vista, porque los feminismos son muy amplios, como ya sabemos, como hemos conversado siempre acá. Me parece que hay ciertas posturas que quizás pretendían que el Papa fuera, no sé, Simone de Beauvoir, renacida. Sí. Y bueno, yo creo que esas expectativas a la hora de evaluar, de comentar, de pensar en una figura política como ha sido Bergoglio o Francisco, me parece que bueno, que hay que adaptarlas un poco también a esas. Solo a en esas el Mayo visiones. francés se pedía lo imposible. Claro, entonces, bueno, si bien están esas posturas que también se entienden desde el hecho que, por ejemplo, personalmente lo que más me quedé con las ganas, por así decirlo, fue de que Bergoglio hiciera algo específico, una acción directa con el tema de los abusos sexuales hacia las infancias por parte de integrantes de la Iglesia, que si bien ha condenado los hechos, creo que hay un sistema de encubrimiento institucional que bueno, que no logró, así como sí logró un montón de otras cosas, pero bueno, precisamente es habiendo logrado tantas otras, creo que sí se nota mucho aquello que quedó quizás en falta. Entiendo los enojos, quizás. Sí me parece importante traer la figura del Papa Francisco, porque hemos hablado en otras ocasiones de cómo se encuentran estas perspectivas feministas ante las figuras populares. Y con populares me refiero a queridas por el pueblo, ¿no? Pasó con Maradona, por ejemplo, que bueno, que habían feministas que literalmente decían, como un poco más que menos mal que se murió. Mientras que habían otras que realmente y literalmente también estaban llorando. Porque, bueno, son esas figuras populares muy queridas por mucha gente. Y creo que tenemos, por comparar a Maradona con el Papa, que bueno, quizá no sería lo más indicado, pero a Maradona le dicen Dios, así que... Claro, y a los dos les gusta el fútbol. A los dos les gusta el fútbol, los dos son argentinos.
Me olvidé de lo que iba a decir, pero bueno, es esto de que han sido figuras sumamente políticas en cuanto a que se han animado a entrar en el barro, por así decirlo, a jugársela, a posicionarse con un montón de cosas, aún así costándoles, así como se ganaron el cariño de mucha gente, costándoles también el rechazo de muchas otras personas. Sí, claro que ahí cuesta entender si la vara va a ser la popularidad que tiene un personaje en cuestión a la hora de afrontar lo que eventualmente puede haber sido sus acciones en vida. Exactamente. Bueno, a mí me parecía lindo traer el comunicado que publicaron las Católicas por el Derecho a Decidir. Esta chica santiagueña que comentabas, que fue y le llevó el pañuelo verde, es una de las integrantes de las Católicas por el Derecho a Decidir. Se trata de una organización fundamental para la campaña nacional por el derecho al aborto. Se trata de una de las que crearon el símbolo del pañuelo verde. Y bueno, me parecía muy lindo y muy pertinente lo que publicaron en su comunicado del adiós al Papa Francisco. Ellas ahí dijeron que el principal valor de Francisco fue que colocó en el centro la dignidad de las personas y que reconocen en Francisco a un líder de nuestro tiempo. Dijeron en el comunicado, cito textualmente, profundamente humano, capaz de interpelar a la Iglesia y al mundo desde una espiritualidad comprometida con la justicia social. Marcó una agenda pública en favor de los más postergados. También, que me parece muy importante, que señalan que denunció la guerra, el extractivismo ambiental, el capitalismo salvaje y el abandono a los pueblos, que bueno, ya hemos hablado también en este espacio que también son luchas feministas esas, y que también marcan la agenda de los feminismos, y los feminismos también marcan esa agenda. Digo, las mujeres y las feministas son en general las que están en la primera línea también por esas luchas, ¿no? Algo interesante, que esto yo no lo sabía hasta que leí el comunicado, en relación con el aborto, es que Francisco permitió que las mujeres que habían abortado pudieran recibir la absolución de cualquier sacerdote sin necesidad de recurrir a un obispo. Exacto. Obviamente acá enmarcándonos en una mujer católica, porque uno podría decir, bueno, ¿quién necesita una absolución? Porque tomó una decisión en relación con su cuerpo y ejerció un derecho sexual reproductivo, ¿no? Y yo no sabía que tenía que apelar, que solamente un obispo podía perdonarla. Exactamente. Bueno, situándonos en la subjetividad de una mujer católica que ha abortado, me parece que ha sido una acción revolucionaria, si se quiere, porque, bueno, no es lo mismo ir, por ejemplo, a confesarse con su sacerdote de confianza de la parroquia del barrio, a tener que ir a un obispo que quizás no conoce y que la mujer no sabe a qué se está exponiendo, ¿no? Sí, a mí me resulta igual muy extraño eso de que si existe una mujer que se ha practicado un aborto, que tiene culpa, que es católica, que quiere la absolución, vaya al cura y el cura le diga no, porque de acuerdo a determinada resolución yo no puedo, tenés que ir al obispo. Suena igual raro. Es raro, sí. Me imagino que, esto lo digo desde siendo una persona que está totalmente fuera de la Iglesia católica, pero me imagino que debe por lo menos haber sido una discusión, al menos en su momento, hablemos de 2018, 2020, este tema entre los mismos obispos. Sí he visto documentales sobre el derecho al aborto en Argentina, en el que hay sacerdotes hablando en pos de la legalización del aborto, y ellos mismos habiendo ayudado a mujeres que habían abortado en la clandestinidad.
yo también me imagino que debe ser una situación muy extraña eso de un sacerdote u obispo diciendo no te absolvemos. Claro, no está dentro de mis facultades. Claro. Pero bueno, me parece que el hecho de institucionalizar esta posibilidad, creo que, me imagino que para muchas mujeres católicas, hablando sobre todo esto de la culpa, y sobre todo de la famosa culpa cristiana, que de hecho hay una oración que dice por mi culpa, por mi gran culpa, en el que uno se golpea con el puño en el pecho. Creo que fue un gesto de reconocimiento. Que va en línea con aquel de quién soy yo para juzgar. Exacto. Las católicas por el derecho a decidir dicen que esto fue un reconocimiento simbólico hacia las mujeres que durante siglos fueron condenadas al silencio, la culpa y la exclusión en estos temas. Por ejemplo, recordemos que, no sé si sigue siendo así, pero hasta hace un tiempo, por lo menos, las mujeres que se divorciaban no podían comulgar. Exacto. Y digo, hay mucho de esto de, bueno, pero si sos feminista, no sé, ¿cómo vas a practicar cierta religión? O si practicás cierta religión, ¿cómo vas a ser feminista? Como si las cosas no pudieran mezclarse, ¿no? Claro, como si todo fuera compartimentos estancos. Exacto. Por traer así, a modo anécdota, farándula en realidad, hay una actriz muy reconocida en Estados Unidos que se llama Elizabeth Moss, es la protagonista de El cuento de la criada, una serie que se ha dicho y se ha analizado como una serie que reivindica luchas feministas, o que por lo menos posee o construye narrativas feministas. Y bueno, ella es la protagonista, ha dirigido varios capítulos, es productora también de la serie, y esa es parte de la cienciología, de una religión bastante sectaria. Sí, la de Tom Cruise. Todo el mundo la conoce así como la religión de Tom Cruise. Que se comen la placenta. Exacto, que bueno, también ha habido denuncias de abusos allí, y bueno, y la mujer dice ella reivindica mucho los papeles que hace, que protagoniza, y ella, después podemos analizar qué tanto tiene que ver eso con una militancia o con un activismo activo, pero bueno, hubo en su momento todo un video de todo el elenco del cuento de la criada, incluida ella, en el que hablaban en favor de la protección del derecho al aborto en Estados Unidos, que finalmente retrocedió, pero denunciaban que las mujeres tenían que viajar millones de kilómetros para acceder a un aborto legal, y decían esto se parece, este Estados Unidos se parece cada vez más a Gilead, que es el régimen autoritario del cuento de la criada. Entonces digo, bueno, conviven esas cuestiones que a los ojos de muchos pueden parecer contradictorias, pero están ahí. Pero la contradicción es inherente al ser humano. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo al Papa Francisco y a las católicas por el derecho a decidir, ellas también en su comunicado decían que en el Vaticano le abrió las puertas a trabajadoras sexuales, a migrantes, a pueblos indígenas y personas trans. Y bueno, también esto de que recibió un pañuelo verde por parte de ellas y de su enviada a esa congregación de jóvenes que citó o que convocó el Papa Francisco. Y también en el comunicado dicen, cito textualmente nuevamente, Francisco trabajó para iniciar un camino que deje huella, la de una iglesia que no teme involucrarse, que denuncia la violencia, que está al lado de quienes padecen el odio, la exclusión y la guerra. A esto me refería antes cuando dije el Papa como una figura política y no en el sentido partidario, como se le ha hecho cierta fama, ¿no? De, comillas, el Papa peronista, sino como una figura consciente de la capacidad de liderazgo y de poder que tenía desde su posición, y que desde allí
intervino en acciones concretas para intentar transformar las cosas. Una institución como la Iglesia, que tiene una historia tan vasta, tan estructurada y que bueno, que sabemos que son difíciles de mover, como el Estado mismo, no puede ser Simón de Beauvoir nacido de un día para el otro, pero me parece que el Papa Francisco, desde ese rol político, ha sembrado semillas como para, por lo menos, que reconozcamos en él esa figura. Y por mencionar una anécdota que leí en un medio que se llama Feminacida, cuentan que una monja, la hermana Mónica Astorga, conoció al Papa cuando aún era Jorge Bergoglio en una visita al obispo en Neuquén. Ella le contó a él sobre su militancia con las mujeres trans y Bergoglio le dijo que no abandone ese trabajo que le ha encomendado el Señor y que ella podía contar con él para lo que necesitara. Años más tarde, ya siendo el Papa Francisco, la hermana Mónica Astorga estaba ayudando con la construcción de un hogar para mujeres trans en Mar del Plata y le dijo a quien estaba en la cabeza de esa construcción: escribirle al Papa de mi parte. Escribió y el Papa intervino, ayudó en una acción concreta para que hoy exista el Hogar Dignidad Trans de Mar del Plata, que se construyó con su ayuda. Claro. Entonces digo, bueno, en esto que hablábamos de las acciones concretas, me parecía una gran anécdota para traer a esta columna, más allá de el comunicado de las católicas por el derecho a decidir. Sí, pues sabes que yo pensaba, el Papa decía que la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas para recibir a todos. Y en ese todos puede estar la persona trans, el pobre, el migrante, minorías marginadas. Ahora, el punto es cómo hacer después para que una misma iglesia o un mismo papa pueda representar a sectores no solo tan distintos, sino incluso contrapuestos. ¿Y cómo puede ser representación, por ejemplo, de un pañuelo celeste y un pañuelo verde al mismo tiempo? Ahí es donde empieza a complejizarse un poco más la historia, pero por lo pronto sí, tenía esa mirada de no estar a favor del aborto, porque eventualmente no sería papa católico, pero sí tener la posibilidad de, bueno, vení, no soy yo quien te pueda juzgar a vos. Me parece que ha rondado mucho en estos días esta palabra desde la muerte de Francisco, y creo que desde antes también, que Francisco fue un constructor de puentes. Y me parece linda la metáfora en este sentido de que, bueno, no sabemos cómo hacer para cruzar o para encontrarnos en los puentes en muchas ocasiones, pero me parece importante es ese gesto y esos gestos, como digo, en acciones concretas, frente a un mundo que se ha llenado de líderes que lo que hacen es construir grietas. Entonces me parece que el haber tendido y construido puentes en este sentido, que hasta el día de hoy nos sigue siendo difícil de encontrarnos allí. Bueno, hay puentes que están ahí, que tenemos que ver cómo los cruzamos, cómo nos encontramos, pero creo que el rol de un líder así ha sido fundamental. Yo lamentablemente no soy muy optimista en cuanto a la continuidad del legado de Francisco en el Vaticano. Específicamente sí creo que queda, bueno, en todas las personas que lo siguieron, y que me parece que es mucho más importante eso que quien se sienta en el Vaticano. Pero, sí, porque ha generado muchas oposiciones al interior de la iglesia. Sí, le puso un límite al Opus Dei, que bueno, que son facciones como más fundamentalistas. Y yo creo que, bueno, que la iglesia es parte de la Iglesia Católica, como toda institución, es parte de un contexto social que hoy es contraofensiva y
reacción. Y yo creo que, bueno, que la Iglesia Católica no va a poder quedar ajena a eso, pero me parece que siempre, así como se han ido otras grandes figuras que han sido líderes como, no sé, Nora Cortiñas, de las abuelas de Plaza de Mayo, y otras tantas, creo que dejan ese legado y es una luz a seguir, ¿no es cierto? Sí, casi podríamos decir un papa contracultural en ese sentido. Contrahegemónico. Milagros, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.